Buenas tardes, muchísimas gracias Isabel, Raúl, Isabel Jiménez Caro, Raúl Quinto, por hacer posible un lugar que se llama Facultad de Poesía, José Ángel Valente. Para los que somos lectores de poesía, lectores de Valente, admiradores, un lugar con ese nombre es un regalo, ¿no? Supone pensar que las palabras construyen el mundo, que es cierto, las palabras intervienen sobre el mundo, lo modifican. Y un lugar llamado Facultad de Poesía José Ángel Valente en Almería modifica el mundo y lo mejora con certeza. Agradezco mucho a ellos, a vosotros, a todos que estéis aquí, para compartir cuestiones que tienen que ver con esas palabras que nos van conformando. Creo que intervenimos sobre las palabras, pero ellas también nos intervienen a nosotros. Y voy a hacer un recorrido por algunas cuestiones que han ido convirtiéndose en lenguaje para prestar atención a estos dos últimos libros, quizá porque en lo más próximo está aquello que más te inquieta, lo que sientes más vivo, más cercano a tu piel. Pero me voy atrás en el tiempo a un primer libro del año 1997, que sale publicado en México y donde ocurren cosas que después van como desenvolviéndose. Conozco mi culpa, aprendizaje lento e insobornable. No hay quien dé más por menos, ni manera de asumir esta flor que hiere el agua. El poema que cierra ese primer libro abre libros posteriores. Yo no lo sabía en ese momento. Creo que la poesía siempre sabe más que nosotros. Y ese poema después, como decía, es como si fuese una muñeca rusa que tuviera dentro una muñeca más pequeña y otra más pequeña. Es un poema donde está la mirada y una genealogía de mujeres que no tienen palabra. Podría ahora, mientras un hombre duerme aquí a mi orilla, remontarme por el río de la sangre hasta la piedra primera de mi especie, hasta el vértigo inicial de una mujer ceñida por los signos apenas descifrables que fueron roturados en su cuerpo. Mi madre y la suya de la suya se agachan despacio y miran en silencio, se acuclillan despacio. La mujer que es primera de mi genealogía calienta en su entraña aquello que rezumo, la tintura más roja de la sangre, el ocre de la piel sobre sí vuelta hasta alargar las manos y el deseo. Ese blanco sin adjetivos de las lágrimas o la leche que nace por sí sola. La palabra es una excrescencia más tardía, no nos ha sido dada por igual. Ni siquiera en mi origen más cercano se encuentra el don de hablar y conjurar la muerte. Por eso estoy condenada a nombrarlas a todas. Yo no lo sabía, pero en ese último verso estaban varios libros posteriores. Por eso estoy condenada a nombrarlas a todas. Libros que tienen que ver con experiencias de lo que a menudo no se puede nombrar o no se sabe nombrar, que es lo pequeño, lo invisible del trabajo doméstico, por ejemplo, de la casa, o del trabajo de tantas mujeres que llegan tarde a ese banquete de la cultura, despacio, ¿no? Siempre recuerdo un poema de Cristina Peri Rossi que me gusta mucho, se llama Condición de mujer y dice: hablo la lengua de los conquistadores, pero digo lo opuesto de lo que ellos dicen, porque ella habla de cómo llega tarde a ese banquete de la cultura y qué hace con las palabras. Bueno,
Pues de un proyecto posterior, un poema que está dedicado a Ana Orantes, a quien su exmarido prendió fuego un 17 de diciembre de 1997. A lo mejor alguien la recuerda, Raúl Quinto con seguridad, en ese libro La lengua rota, porque la nombra, le da presencia. Qué emocionante ese poema. ¿Qué hacer con esa lengua que masticamos, rompemos y entonces la arrojamos al rostro del emperador, ¿no? Bueno, pues aquí este poema está dedicado a Ana Orantes. Ella había ido a un programa de televisión a contar una historia larga de malos tratos y luego, poco después, es quemada viva por su exmarido. Se habían separado, pero compartían la casa, ella una planta y él otra. Estos jueces que no sabemos cómo deciden qué. Y a mí me impresionó mucho lo que ella decía, que él le decía, las palabras, porque yo era analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro, porque me pregunté, o sea, son las mismas cuerdas vocales, es la misma, el mismo paladar, es la misma cavidad fónica que alguna vez nombró el amor, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha ocurrido, no? En ese espacio? Me sobrecogió mucho que alguien le pueda decir que es un primer paso, ¿no?, de violencia a alguien a quien dijo amor. Para Ana Orantes. La mirada insolente es una forma aguda como un clavo en la tierra. Contiene una porción horrible de sí misma y apenas imagina la depauperada humillación de estar como si no, del cuerpo que se arruga y se encoge en su nudo primerizo, volviéndose ceniza, haciéndose invisible materia degradada por el odio, la paja que se prende con blandura. La mirada insolente acompaña a la mano, a la pierna insolentes para atrapar el cuerpo con el garfio del miedo, porque ya está tan sola y ya vencida, herida de la queja y azotada, con el tizón de espanto que lleva el que es su ángel del mal o de la ira. La violencia insolente hace temblar los márgenes del cuerpo y en su lenta combustión, como de encina, la tinta de las venas escribe ese calvario cuando era profanado el templo de la carne y en el aire se anotan garabatos, grafitis, con la voz enfangada y sucia de ese grito que calcina los labios, las cuerdas de la boca, porque yo no sabía hablar, porque yo era analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Oh, cuerpo de papel para la hoguera. Y en ese ir nombrando también qué significa ser cazadora, salir a cazar, que tu destino sea distinto al de tu madre y tu abuela y tu bisabuela, o que lo que haces con tu vida sea otra cosa, ¿no? Por las mañanas marcho a cazar el bisonte. Me cubro con la piel primera de mi mundo. Las flechas son del hombre que acompaña su sueño y lo acompasa con el mío. Él marcha por su lado y su vereda para escribir su parte de la historia. En la mía estoy sola como siempre, oliendo el miedo atroz y ese reguero de huellas que conducen al combate. Esas otras mujeres no cazaban, las que miran desde antes y sonríen. Alentaban el fuego y su videncia ocultas en la sombra de su vientre maternas y cubiertas de maíz. Pero ahora los tiempos son distintos. La tribu no conoce la memoria y ha aprendido las marcas del venablo y entonces hago mío el sufrimiento de atrapar, de arrojar al animal hasta su muerte escrita desde siempre y llevarlo arrastrando, desollada, también yo desteñida de su sangre. Cuando vuelvo a la tarde me siento a llorar porque advertí
que el miedo es infinito y traigo roturadas sobre el rostro las mías, las heridas de la lucha. Soy responsable entonces de un pedazo inmenso del dolor de la contienda, de que cumplan su plazo algunas leyes como la universal ferocidad, de un trozo de la carne y de la lágrima con que el bisonte sirve mi sustento. Y también en esa búsqueda de caminos, darme cuenta de que la poesía nos permite, me parece, aunque es difícil utilizar el nosotros. Yo siempre tengo mucho temor ante los pronombres, no sé si los utilizáis con tranquilidad. A mí los pronombres me inquietan mucho. Si digo yo, tengo algún problema. Si digo nosotros, no sé qué estoy diciendo. Esto en relación con la poesía social, por ejemplo, es algo que me preocupa mucho, ¿no? ¿Qué significa nosotros? ¿A quién estamos incluyendo? Bueno, como si la poesía fuese estarte preguntando todo el tiempo, ¿no? Y fuera el camino de las preguntas el que te acompaña. En un momento me pregunté por el dos y por el uno, por qué somos casi simétricos pero no del todo, qué pasaba con nuestro cuerpo y con los demás, por qué teníamos dos manos y solo una cabeza. Yo creo que son preguntas que responden bien a un verso de Blanca Varela, la gran poeta peruana que me acompaña muchísimo. Esta autora impresionante, en un momento determinado escribe: pero dime, ¿durará este asombro? Bueno, yo pido que dure el asombro, o sea, esa pregunta, ¿no? Bueno, un poema que tiene que ver con el dos y el uno y ser cuerpos y ser cabeza también, ¿no? Y la cabeza, que es una parte del cuerpo. Dos piernas, dos rodillas, dos tobillos, los dedos diminutos de los pies que son tan parecidos unos a otros y suman sus falanges en parejas, los huesos semejantes, sucedidos, y su contaduría vertebral para escribir el peso o el fulgor son nómina y carbón en papel copia, perfecta simetría con que el cuerpo busca no estar tan solo y se consuela del lunes y su abrazo envenenado. Por eso se acompasa en paridad, escruta sus meninges, sus alardes, su tiempo entristecido y concluyente, y cuenta sus costillas mientras gime, porque es inmensa la llanura sola y el sol está tan lejos como el mar. El día en que nos faltan los afectos, palabras olvidadas como trébede, justicia, lapicera o resplandor. Cuando estalla la flor de la torpeza y aroma los manzanos al troncharse, el cuerpo se conforma como puede, busca su concordancia, su acomodo para la ley de las compensaciones y balancea su peso duplicado por el estrecho beso de lo dual. Tan solo los impares desiguales, el sexo, el corazón o la cabeza, revientan en su plomo solitario, reclaman con ardor para la sed y exigen de algún modo compañía. Un canto en que se enreden otras voces haciendo más liviano el universo. Comprendo bien que María Zambrano plantease que hay una razón poética, que hay un conocimiento poético, que la poesía brinda una manera de llegar a aquello que de pronto puede estar siendo muy relevante, que no nos lo da ni la filosofía, ni la ciencia, ni ningún otro saber, y que lo complementa, no lo anula, ¿no? Sino que se suma. Me pasó así con
decía con el 2 y el 1, pero también con las palabras, con la palabra mar, que en Almería está vivo, no sé, ese animal enorme, hermoso que está fuera, que en Salamanca, yo vivo en Salamanca, en el interior es inimaginable, ¿no? Es como un prodigio. Y pensé, ¿qué hace la palabra mar dentro de la palabra amor? ¿Cómo ha entrado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? No puede ser casual, algo se me escapa y está en ese espacio, ¿no? Pues este poema sobre el mar y el amor. Hasta el poema llegan, como islotes de óxido y de plancton celular, los restos silenciosos del naufragio en que quedan los barcos y los hombres tras el amor intenso, el oleaje que levanta su proa y la sumerge al fondo de la mar y sus caballos. Las caracolas guardan su rumor, la lentitud sombría en que los peces desnudos se acomodan a morir y vuelven cristalina su belleza de fósil, su armadura transparente, su vertical caída hasta el silencio en que el fondo del mar guarda la espuma que levantó el deseo y las mareas. En su abisal distancia deslenguada, amor y mar comparten varias letras y la raíz mojada por la sal empapa cada signo tras su empeño por la coloración y el frenesí. La boca humedecida, la entretela del cuerpo y sus humores ablandados. Las 27 letras rezumadas por la líquida masa del amor, después se vuelven piedra quebradiza, astilla y fósil blanco en su rescoldo, su agalla enrojecida en el vivir. Y quiero leer un poema muy reciente dedicado al mar también, que escribí aquí en Almería cuando estuve después. Empezó aquí, pero lo terminé después. Yo escribo muy lentamente, pero había venido a una actividad en noviembre y me fui a escuchar el mar, ¿no? Y no había nadie en la playa, pero cuando no hay presencia humana, el sonido del mar es muy poderoso. Yo me pregunté, ¿qué lengua habla? ¿Qué está diciendo? ¿No? ¿Por qué no puedo entenderlo? No sé, fue una sensación así muy fuerte y de ahí sale este poema. Habla el mar una lengua ya extinguida, una lengua salvaje, sin retorno, que se impone ante el mundo y lo inunda de nubes, caballos, tupidos bosques de manglar y peces que desoban en tu boca. Con su vaivén perpetuo nos salpica y reímos felices y aturdidos. Porque supe después que hay peces que desoban en la boca de otros peces y guardan las crías ahí dentro. Y entonces es impresionante no imaginarse que esos peces abren la boca y salen sus crías, ¿no? En realidad, por eso le pido a Blanca Varela que me acompañe, pero dime, ¿durará este asombro? Y quiero leer de los dos últimos libros 17 alfiles, que son las 17 sílabas que tiene un haiku. Esta forma japonesa tan breve, tan exigente, tan cultivada, también en nuestra lengua desde hace 100 años, porque en 1919 el mexicano José Juan Tablada los introduce en español y lo hace rimando el primer y el tercer verso. Yo había leído a Tablada y en un momento determinado las formas breves son muy exigentes porque tienes como que buscar que algo quede ahí. Y quiero leer varios, pero los primeros que voy a leer están dedicados a Erika Martínez. Ella lo sabe, claro, está dentro del libro, porque es la poeta que va a venir en el comienzo del curso que viene, y pensé que bien tender un hilo, ¿no? Era como, no sé,
sí, tender un hilo, y porque se llama Haikus de la soga. En el último libro de Erika Martínez, que es extraordinario, Chocar con algo, extraordinario, publicado por Pretextos, hay una imagen de la soga que se repite. Entonces yo leí el libro y quedé conmocionada por esa soga. Me pareció tan impresionante que de la lectura surgieron estos haikus de la soga dedicados a ella. Esparto ronco que agita entre sus hebras la flor del odio. Salto, castigo y pies que se deslumbran por lo caído. Favor muy flaco el del hilo que niega su desacato. Cordel torcido del que caen las palabras y los mendigos. Polietileno que estremece el lenguaje contra su cuello. Palo en la rueda y en la boca empalada flor que no ceja. Nombrar la soga, ganarle a su estampida su lengua rota. Quiero leer también los haikus de la vida muy urgente. Yo los llamo haikus con tilde, digo que son desobedientes porque no son ni orientales ni escindidos, porque me gusta mucho pensar que en esa rima tienen algo que ver con la soleá, con ciertas formas hispánicas, yo soy consciente de que no puedo acercarme por formación ni por experiencias al haiku japonés, ¿no? Al haiku oriental. Lo leo con admiración, pero como cuando ves algo de otro planeta, digamos, tengo como esa relación, ¿no? Y por eso pongo la tilde y los rimo, porque es un poco como traerlos a un lugar distinto del que fue el inicial. Entonces, algunos de ellos están escritos en complicidad, en admiración. Estos haikus de la vida muy urgente están escritos con Gloria Fuertes, porque ella en su poesía inspiró estos versos que de algún modo quieren homenajearla, ¿no? Y esa idea en ella de que la vida era urgente, la vida es ahora, es aquí, ¿no? Y pasa y es importante, que viene a ser el carpe diem horaciano, pero en versión personal, ¿no? Pues haikus de la vida muy urgente. Cateterismo, por las venas ascienden conciencia y signo. Matriz abierta que las palabras lamen como lobeznas. Pubis valiente, pezón hasta la boca que se abre agreste. Ser verso suelto, lumbre que desordena cada destello. Guarismo zurdo, no hay nada que acribille este minuto. No perder tiempo, la vida es siempre urgente, festín y cierzo. Así se van sucediendo los haikus, estas formas pequeñas pero, bueno, exigentes porque quieres como atrapar una fibra de la luz, ¿no? Y quiero leer los haikus de Antígona. Antígona castigada por querer enterrar, ¿no?, a su hermano. La voz que sangra, alarido de piedra, manando rabia. Sin sepultura, sin lápida ni flores, sin ataduras. Huérfano el cuerpo que no abraza la tierra, leyes de hierro. Contra la boca tan solo la intemperie, ausencia sorda. No hay tierra seca que tape los oídos, floración yerta.
ley inhumana, cadáver que envilecen las animalias. En las cunetas y en las tumbas vacías se duele Tebas. Y quiero ir ya a este último proyecto del que hablaba Raúl, Interferencias. Un epígrafe inicial. En lugar de escribir como poeta, leer como uno, creando huecos, pausas, agujeros, limbos, de Hugo García Manríquez. Me pregunté por esos huecos, por esos agujeros que tienen los textos que repetimos, que amamos, que llamamos clásicos, que hemos consagrado, que a veces parecen ocupar espacios del museo, ¿no? El museo es un lugar en el que no se tocan los objetos, no interactúan contigo, ni tú con ellos. Y me di cuenta de que claro, son textos que están abiertos. Los textos, la poesía está abierta al presente y por eso leo uno de los más difíciles de hacer. Encierro. Como el toro he nacido para el luto, uno de los 5 sevillanos detenidos por la violación a una joven madrileña de 19 años, y el dolor, como el toro estoy marcado el pasado 7 de julio en los Sanfermines por un hierro infernal en el costado en los Sanfermines y por varón en la ingle con un fruto en los Sanfermines. Como el toro lo encuentra diminuto, envió mensajes a sus amigos para contarles lo sucedido. Todo mi corazón desmesurado y del rostro del beso enamorado, buenos días, follándonos a una entre los 5, como el toro a tu amor te lo disputo, a una entre los 5. Como el toro me crezco en el castigo, a una entre los 5. La lengua en corazón tengo bañada, a una, y llevo al cuello un vendaval sonoro. Ja, 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 todo lo que cuentes poco, puta pasada de viaje, hay vídeo. Como el toro te sigo y te persigo. Los 5 amigos fueron detenidos en la plaza de toros de Pamplona sobre las 8 de la mañana del mismo día, mientras participaban en las vaquillas después del encierro, y dejas mi deseo en una espada como el toro burlado, como el toro después del encierro. Miguel Hernández, elpaís.com. «40 inviernos. Cuando asedien tu faz 40 inviernos, cirugía estética de senos, y ahonden surcos en tu prado hermoso, cirugía estética de abdomen, tu juventud, altiva vestidura, cirugía estética de pies, será un andrajo que no mira a nadie, cirugía estética de papada. Y si por tu belleza preguntaran, cirugía estética de brazos, tesoro de tu tiempo apasionado, cirugía estética, precios, decir que yace en tus sumidos ojos, cirugía estética, precios, dará motivo a escarnios o falsías, cirugía estética, precios. ¿Cuánto más te alabaran en su empleo si respondieras, este grácil hijo, mi deuda salda y mi vejez excusa, pues su beldad sería tu legado? Precioso precio. William Shakespeare, en traducción de Manuel Mujica Lainez. Google, búsquedas relacionadas con cirugía estética, aproximadamente 5.220.000 resultados en 0,55 segundos. Y este otro también para Raúl. La poesía sabe más que nosotros. Cuando Raúl Quinto leyó este libro, me dijo que uno de los nombres que yo recojo aquí es uno de los protagonistas a los que él
da nombre en su libro La lengua rota. No nos habíamos podido poner de acuerdo, ¿verdad? No parece razonable, ni siquiera nos conocemos hace unos pocos meses. Yo había leído Ruido Blanco, bueno. ¿Por qué pasa eso? Quizá porque escuchar sea lo más importante, no sé, escuchar lo que pasa. Entonces, hic et nunc, aquí y ahora, y uno de los nombres que aparece, ¿cómo se llama? Francisco José Lema Bretón. Francisco José Lema Bretón, que fue una de las personas que se suicida por un desahucio. Y este es el poema La interferencia. Estos son las interferencias. El poema de Blas de Otero, que en un momento determinado yo como profesora que lleva textos a la clase y los ama y los textos te acompañan y son una segunda piel, pero claro, los textos no son piezas de museo, están llenos de huecos, de pausas, de agujeros, de limbos. Por ahí entra el presente, entra de algún modo. Entonces mi cabeza se llenó de ruidos, de esas interferencias, porque me pareció que de pronto lo que tenía que ver con lo que pasaba aquí o en otros lugares transformaba el poema. Yo me imagino que Shakespeare, cuando escribe 40 inviernos, que es un poema hermosísimo de alguien en la vejez de los 40 años, no, ¿cómo iba a pensar? Y a lo mejor ni le gustaría mi lectura, y habrá shakespearianos que dirán, esto es una aberración. Lo siento. Bueno, no lo siento. Quiero decir que no se trata de leer a Shakespeare como una pieza de museo, sino como algo que está vivo, y entonces ese poema en mi cabeza, con todas las páginas de Google acerca de la transformación del cuerpo, era otra cosa y se llenaba de presente. Así que hic et nunc con Lema Bretón. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos. 18 de diciembre de 2013, un hombre intenta quitarse la vida en Palma cuando iba a ser desahuciado. Me queda la palabra. 17 de septiembre de 2013, una mujer, madre de 6 hijos, se suicida tras recibir la notificación de la EMVS de que iba a ser desahuciada por una deuda de 900 euros. Ver también suicidio de Amparo y concentración en la EMVS por el suicidio de Amparo. Me queda la palabra. 1 de agosto de 2013, muere el hombre que se disparó cuando iban a desahuciarle en A Coruña. Me queda la palabra. 24 de mayo de 2013, un parado del sector de la construcción con 6 hijos se suicida en Chiclana al no poder pagar su hipoteca. Me queda la palabra. 14 de mayo de 2013, un hombre se suicida en La Ñora, Murcia, cuando iba a ser desahuciado. Me queda la palabra. 6 de mayo de 2013, se suicida un hombre cuando iba a ser desahuciado en Barcelona. Tenía aproximadamente 40 años y la comitiva judicial lo ha encontrado ahorcado por impago de alquiler. Me queda la palabra. 3 de abril de 2013, publicado 13 del 4 de 2013. Un hombre de 56 años aparece ahorcado en la calle 10 días después de ser desahuciado en Alicante. Me queda la palabra. 20 de marzo de 2013, publicado 20 del 3 de 2013. Fallece en la calle un parado que había sido desahuciado en Teruel. Me queda la palabra. 10 de marzo de 2013. Hospitalizado un hombre desahuciado en Jaca tras intentar suicidarse. El afectado tiene una deuda superior a 160.000 euros y suma más de 2 años en paro. Me queda la palabra. 6 de marzo de 2013. Un hombre de 50 años se suicida en Bilbao cuando iba a ser desahuciado por impago de alquiler. Me queda la palabra. 6 de febrero de 2013. Un hombre de 68 años de edad se suicida en Calviá al perder su casa por una deuda. Me queda la palabra. 13 de enero de 2013.
La comisión judicial que este miércoles se disponía a hacer efectivo el desahucio de una vivienda en el barrio de Los Ángeles, Alicante, ha encontrado al propietario, un hombre de 55 años, ahorcado en el interior. Me queda la palabra. 12 de febrero de 2013, un matrimonio de jubilados, el marido de 68 años y su esposa de 67 años en Cas Català, del municipio mallorquí de Calvià, Baleares, se suicida después de recibir el aviso de desahucio de su domicilio por impago. Me queda la palabra. 11 de febrero de 2013, al fallecido le habían cortado el agua y la luz. Iñaki, de 56 años, murió a las 4:30 horas de la noche en Basauri y había dejado una nota a su familia en la que les decía que no podía más. Me queda la palabra. 8 de febrero de 2013, un activista de Stop Desahucio se suicida en Córdoba. El hombre, de 36 años, estaba casado y con una hija y tenía una orden de desahucio por impago de alquiler. Ya en julio de 2011 se cortó el cuello ante una oficina de Cajasur en Córdoba por la amenaza de desahucio al no poder pagar una hipoteca con la Caja de Badajoz. Me queda la palabra. 14 de enero de 2003. Hayan muerto a un comerciante el día que iba a ser desahuciado. El hombre, de 62 años, llevaba en un bolsillo la orden judicial por la que iba a perder su negocio. Me queda la Blas de Otero, 15M Pedia. Muchísimas gracias. Hay también una intervención, una interferencia de la poesía sobre esa narrativa de la realidad social, y porque me parece que hay varias y no son todas, no van todas en la misma dirección. Me parece que hay algunas las que la yuxtaposición es más irónica y otras en las que la yuxtaposición semantiza el poema original. Entonces, tengo muchas preguntas a ese respecto, pero supongo que la principal es ¿cómo surge esa urgencia de interferencia y cómo tú ves la interferencia? Y si ves que la interferencia funciona en las dos direcciones. Decía que la experiencia de profesora es la que pone en pie este proyecto, ¿no? Porque cuando trabajas con las palabras, yo que trabajo, soy profesora de literatura y trabajo sobre todo poesía contemporánea, poesía hispanoamericana. Entonces, ese es el espacio que cada día, de un modo u otro, está. Y siempre la pregunta de cuánto de esas palabras sigue presente, cómo abres un espacio en la clase. Y igual que decimos, cada año es distinto, cada clase es diferente, bueno, como cualquier cosa importante, ¿no? Me imagino, quiero decir que es irrepetible, pues también surge esa convicción. Hay una autora que me interesa muchísimo y de algún modo, que es Cristina Rivera Garza, la escritora mexicana, que tiene un blog llamado Rulfo mío de mí, que es una lectura en clave personal de Rulfo. Ella es una gran lectora de Rulfo y lo ha intervenido de mil formas. Y tiene un ensayo que se llama Los muertos indóciles, que son los libros que son muertos indóciles, porque son que no se dejan enterrar, ¿no? Y hay unas palabras de ese ensayo que ella me permitió traer aquí. Dice: escrituras desapropiadas, sin dueño en el sentido estricto del término, inconvenientes, aunque con mayor precisión tal vez impropias. Yo tenía esa percepción, la de lo impropio, lo inconveniente, pero que era justamente de muertos indóciles, de todos aquellos textos. Y luego las interferencias, yo siento que transforman en los dos sentidos, que no leemos igual ni el poema ni ese presente, porque claro, lo que ocurre es que nuestros marcos de lectura hacen que nosotros entremos en un periódico o en
bueno, pues en un blog de noticias, de un modo distinto a como entramos en el libro de poemas, ¿no? Entonces establecemos un estatuto de lectura diferenciado, pero en realidad la percepción que yo tenía era la de que en nuestra cabeza, como cuando tienes el ordenador con muchas pestañas abiertas y a la vez estás escuchando música, pero salta de pronto una notificación de una red social, por ejemplo, o un correo electrónico, y están las noticias, pero también a lo mejor hay un programa de televisión de fondo, no sé. Y como cuando tienes un dial mal sintonizado, de ahí el término interferencia, ¿no? Mal sintonizado, y escuchas dos, o una y media, ¿no? Una cadena y media, no escuchas nítidamente, pues que la interferencia estaba en los dos sentidos, y también que si Virginia Woolf había pedido un cuarto propio en relación con la condición femenina, con poder escribir, que a lo mejor en el siglo XXI era pedir una pestaña propia, una de esas pestañas de la barra del ordenador, porque ahí era donde estábamos sampleando, mezclando, uniendo aquello que nos perturba, nos inquieta, ¿no? Y me pasó en clase con un poema de Octavio Paz, que el gran poeta mexicano, un poema surrealista, Mariposa de obsidiana, y en esos días había ocurrido la matanza, la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. A lo mejor conocéis un grupo de normalistas, de estudiantes de la Escuela Normal de Guerrero, del estado de Guerrero, y estábamos viendo el poema. Y surgió en algún momento, no sé bien cómo, que los chicos de Ayotzinapa, que esa desaparición, que la violencia, que esos cuerpos, que los estaban buscando, luego aparecieron, no se sabe si todos, pero aparecieron fosas con muchísimos restos, entonces estaban las fosas con muchísimos restos. Y yo salí de esa clase diciendo, o sea, el poema de Paz, luego yo no pude leerlo de la misma manera. En el poema de Paz habían entrado esas experiencias de la violencia, porque es un poema que habla de la conquista española y habla de otra violencia, y habla de cuerpos calcinados, y habla de hogueras, y entonces era como si ese presente hiciera que el texto de Paz dijera lo que dice, por supuesto, porque yo no intervengo el poema, no intervengo ni el poema ni la noticia. Lo que hago es intentar escuchar cómo chocan, que me parece que ocurre, o cómo se relacionan friccionándose. A veces sí, la ironía, y a veces lo más subrayando, y otras veces poniendo en cuestión. Pero sí, en las dos direcciones, yo creo que son las dos direcciones. Para que ese marco de lectura no digas, como voy a leer un poema de Shakespeare, la poesía no va a hablar de mi tiempo, pero por favor, si eso es un clásico es un presente que necesitamos, por eso lo seguimos leyendo, porque habla a nosotros particularmente, cada uno, no solo porque haya un profesor que insista en su clase, que también, sino porque está vivo. Y esa percepción de que estaba vivo y lleno de agujeros me conmocionó. He recordado en el 2666, también hablando de esa violencia de México, ¿no? Con esa serie de informes policiales, claro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Lo que pasa es que, claro, tú das un paso más porque estableces ese diálogo. Vale, no intervienes, pero sí intervienes, porque enfrentas. Entonces, desde ese momento se genera un texto especular, ¿no? Que me parece, bueno, enhorabuena. Gracias. Pero recordaba esa sucesión, sí, de esa juxtaposición que quizás eso hablaba también. Sí, sí, es verdad. En la parte de las muertas, de la novela de Bolaño, que además es que son los informes periciales. O sea, claro, ¿qué ocurre si tú lees un informe pericial? O sea, ¿qué pasaría? ¿Cómo? Quiero decir, ¿qué pasa si sales de tu código de lectura?
o un informe económico, o del tipo que sea. ¿Qué ocurre con los lenguajes? Un poco como esa percepción así fuerte. Por eso al final digo, esto no es un libro, no es una pipa, claro, tampoco es un libro, me parece una caja de herramientas que yo necesito en un momento dado como para percibir hasta qué punto también la poesía, ¿no?, es uno de esos lenguajes que construyen el mundo, lo transforman. ¿Y qué ocurre si leemos desde otros lugares? Y también me resulta curioso, y quiero pensar sobre ello, el hecho de esas coincidencias, ¿no? Por ejemplo, con la poesía de Raúl, Ana Orantes, en su libro sí, está claro. Ana Orantes. Sí, bueno, cuando me la encontré casi me da algo. Sí, como esa realidad que está siendo llevada a una realidad poética subversiva, ¿no? Cómo te permite, o cómo quizá la única manera de poder mirar esa realidad es a través de la poesía, o sea, como un camino de ida y vuelta, ¿no? Ya digo que me ha suscitado muchas ganas de reflexionar acerca de esto, ¿no? De que ahora se esté escribiendo sobre todo esto que está pasando y que ha pasado en los últimos años, ¿no? Como algo que golpea tan fuerte que no se puede tener la boca cerrada, ¿no? Claro. Un poco, me llama mucho la atención porque veo muchas coincidencias. Claro. Y eso quiere decir algo, obviamente. Y efectivamente la poesía siempre es adivinatoria, sí, como el sueño de Baudelaire. Y además lo extraordinario de algún modo es inagotable y cada uno, porque el poema de Ana Orantes, mi poema es extenso, hace muchos años, el poema de Raúl Quinto es breve, hay una manera de mirar el fuego que la está quemando, ¿no? Esas irisaciones del fuego, es completamente distinto, es suyo inequívocamente. Quiero decir que ahí cada uno, ¿no?, en relación con el lenguaje y a la vez lo prodigioso de que ese lenguaje nos comunica. Y la poesía no mantiene la boca cerrada, yo no lo creo, honestamente. Quiero decir que lo dice como sabe o como puede o como cada uno sabe o puede, pero está en la vida así, pero radicalmente, o sea, por eso es tan importante, no es una cuestión que los profesores del tema tengamos pasión y hagamos, no, de verdad, es porque está atravesando y atravesada, está atravesando la vida y atravesada por la vida, absolutamente, en cada época y en cada persona, y por eso es central. Lo de la importancia que haya gente que atienda un poco también a esos códigos, y no sé explicar, me voy a explicar directamente. Estaba viendo el documental que hicieron sobre los muertos en las cunetas, que salió en febrero o por ahí. Sí. Y claro, hubo un momento al final del documental en que se levanta el hombre que estaba organizando, el que lo organiza, y va a contar su experiencia, y se levanta y cuenta su experiencia, ¿no? Como la experiencia que contaba era cómo le estaban pegando y cómo le estaban acercando la mandíbula a una mesa y todo eso. Pues claro, yo cuando lo escuché me estaba acordando del poema de Vallejo, el que era Vallejo, le pegaban duro con un palo. Entonces claro, yo estaba un poco a mí, lo que me conmocionó era por lo que siempre te conmociona, ¿no? Pero claro, o sea, también tuve un poco una reflexión parecida, o sea, si yo esa misma declaración me la hubiera encontrado en un libro, y a lo mejor si pusiera César Vallejo, pues yo lo hubiera leído como un poema y seguramente pues lo hubiera estado estudiando y todo igual, ¿no? Entonces un poco de, bueno, como que la importancia que haya gente, ¿no?, pues como vosotros, que está atento también a ese tipo de códigos y que, claro, y que también lo lleve, ¿no? Y que lo lleve, entonces poner un poco, reforzar un poco con mi experiencia, que claro, que tú la escribas aquí tan claro, la dices tan claro y que fue, pues, que también es algo universal, ¿no? Y que atraviesa tanto constantemente, ¿no? Y claro, que yo vi eso y dije, que si eso lo ponen en un libro ya es un poema, ¿no? Un poco. Claro. Y porque además Vallejo te ha dado a ti
con esas palabras suyas una manera de acercarte a ese dolor. Por eso lo necesitamos, ¿no? Quiero decir, hay una interferencia con Vallejo, desde luego con Alberti, con muchísimos autores, con Lorca, Miguel Hernández varias veces, ¿no? Claro, porque le golpeaban duro y con un palo. Ahí esas palabras te permitieron a ti llegar a entrar en ese dolor de una manera mucho más plena, ¿no? Con mayor profundidad. Yo recuerdo cuando los atentados del 11M, que muy rápidamente surgieron muchas iniciativas en torno a la poesía. La librería Rafael Alberti en Madrid se llenó de versos, muchos poetas empezaron a escribir, y en Salamanca, que es donde yo vivo, nos reunimos un grupo de personas a leer poemas, porque había algo como de ceremonia de palabras que unía, que permitía consolarse o sentirse próximo, ¿no? en ese dolor extremo. Y uno de los poemas era justamente de Vallejo, cuando dice, bueno, de los heraldos negros, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. Y como si esas palabras te permiten de pronto entrar en una zona de dolor que de otra manera no sabrías. Por eso necesitamos tanto las palabras de los poetas. Y como una segunda piel junto a la primera piel, incorporados, ¿no? ¿Quién no dice, bueno, este verso o este fragmento ha marcado mi vida? Pero es verdad, o sea, no es algo, no son palabras, diríamos, para decir que es poco relevante. No, es que justamente porque son palabras y en ellas ocurre algo que para ti, en un momento determinado, es decisivo. Sí. Es como si, bueno, al principio, o sea, como contaba, a partir de ese poema de paz que está aquí, Mariposa de Obsidiana y los jóvenes de Ayotzinapa, ahí es donde tengo la sensación física, porque yo creo que la poesía es algo físico, lo son las palabras, ¿no? O sea, las pensamos, pero también ocurren aquí, ¿no? Está comunicándose como un ascensor subiendo y bajando. Entonces la sensación física tuve como de escuchar voces, que viene a ser que no te encuentras, digamos que estás fuera de ti, ¿no? Descentrado, fuera de ti. Y esa búsqueda me va llevando a escuchar con la mayor atención posible textos que amaba y cómo el presente estaba en ellos. Y percibir cuáles eran esos huecos, esos agujeros por los que estaban entrando otras cosas. Por ejemplo, hay uno que es Muros Low Cost, que son los muros de Francisco de Quevedo. Miré los muros de la patria mía de un tiempo fuertes ya desmoronados, porque estalla la burbuja inmobiliaria. Yo digo, claro, pero si Quevedo son los muros literales y son los muros poéticos y entonces es como si la idea de la patria mía, entonces qué estaba pasando ahí con ese lenguaje económico. Y con Blas de Otero, que
que hay varias interferencias con Blas de Otero, porque es un autor que leo mucho y un poco como preguntarme cómo se puede nombrar hoy ese dolor porque Blas de Otero para la poesía social española, pero claro, él lo hizo increíblemente, pero no podemos repetirlo porque es es insuperable, ¿no? Entonces, era como buscar qué correspondía a mi tiempo, a lo que yo estaba viviendo. Y ahí la idea de las pestañas, de esa idea como de la mezcla, de lo que se estaba interfiriendo, fue la que cobró mucho peso. Y yo creo que los libros se te imponen, o sea, a ver cómo explicar esto. No es que yo me plantee un día, voy a hacer esto y sepa lo que voy a hacer, no, voy buscando. Siempre pienso que cada uno de nosotros encuentra como las imágenes con las que explicarse y explicar el mundo, ¿no? Mi abuelo era minero y los mineros bajan a la mina en la que hay muy poca luz, ¿no? Y en esas zonas de sombra buscan la veta del carbón. Pues cuando escribo siento que hago eso, que bajo a zonas que no conozco, apuntaladas lo mejor posible, pero en las que hay riesgo, y busco la veta del carbón. Y si la encuentro en esa zona casi irrespirable, busco. Entonces, no es que el libro estuviera hecho, o sea, yo lo pensara y luego, no. La primera interferencia lleva a la segunda y de ahí a la tercera, y buscando y intentando escuchar. Entonces, también sabiendo que era un proyecto muy arriesgado, tiene una tipografía muy complicada, tiene una maquetación, pues porque hay que ver la interferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues encontrar la editorial, que la Bella Varsovia quisiera editarlo, ha sido pues muy importante para mí, porque hay un momento en que no sabes bien qué estás haciendo, sabes íntimamente, pero no cómo se va a escuchar eso fuera de ti. Un poco lo que dice Bruce Springsteen, que la música, yo lo aplico a la poesía porque creo que es para todas las artes. Hablando de mineros, los mineros bajaban un pájaro en una jaula. Cuando el pájaro dejaba de respirar, subían porque el oxígeno se había terminado y entonces había peligro, ¿no?, para su vida. Pues para mí, él habla de la música, pero para mí la poesía es ese pájaro que baja en esa jaula. Nuestra tarea es abrirle la puerta.